Yo concibo las exposiciones siempre como un nuevo capítulo dentro de un libro en permanente escritura. Hace 7 años se incidía en otro tipo de cosas más a nivel individual y se empezaba a insinuar como problemas de comunicación entre dos personas, etc. A lo largo de estos 7 años lo fui desarrollando en distintas exposiciones y llegamos a esta en el que ya se trasciende lo que es la comunicación interpersonal para ser de líder a grupo. ¿Por qué unos individuos dominan a otros? ¿Por qué la voluntad de uno predomina sobre los otros? ¿O dejamos, o algunos individuos dejan el ejercicio de su autonomía en manos del criterio de otros? Se ponen de manifiesto dos formas de reflejar mi pensamiento, mi realidad emocional. Arquetipo masculino, muy fácil de identificar con una especie de superhombre nietzscheano, que no corresponde porque realmente se le ve un individuo lleno de preocupaciones, de zozobras, etcétera, etcétera. Y quizá una imagen mucho más profunda que lo que vulgarmente llamamos Borges. No es una visión que podamos considerar más o menos realista, más o menos objetiva. No, son imágenes que obedecen a un lenguaje muy similar al de los sueños. En una misma imagen convergen multitud de líneas de pensamiento o de sensaciones. Así, la característica es que es difícil distinguir si son varones, si son hembras, si son jóvenes, si son viejos. También tienen otra serie de características que están más allá de lo que normalmente observamos en la realidad, ¿no? Alguien con esa armadura física pues tendría una serie de limitaciones que a nivel de mi obra no tienen en absoluto. O sea, son fuertes, tienen una elasticidad increíble, levitan. Son raras las que hacen ejercicio de pesadez, aunque también las hay. O sea, ponen de relieve esta sensación de pesadez. Suelen ser como muy triangulares y como nuestras montañas, con una gran base y menor altura. Probablemente a nivel emocional sea un trasunto de este paisaje montañoso que es desde mi infancia, ¿no? El primer dibujo que hice de una mujer gorda, la inspiración, por decirlo de alguna manera, o el desencadenante tomado de una revista, no sé si era un Interview o algo así. La sensación es que era un personaje relativamente grotesco, chocante, etc. Y no se me ocurría que pudiera desencadenar todo lo que después en el futuro fue significando este arquetipo. Probablemente tenga que ver con mi visión de niño de lo que eran las figuras de autoridad. Generalmente era gente gruesa, o al menos con una barriga más notable de lo habitual, ¿no? Y probablemente de ahí parta el que asociase siempre un cierto rol de fuerza, de poder, de autoridad, de la gordura con ello. Hay una que me resulta muy entrañable, que es Susana y los ancianos, tomada del libro de Daniel. Y lo curioso es que cuando realicé estas obras, en absoluto pensaba en este relato. Eso es una creación a posteriori y luego al verlas juntas. Eso me permitió también reflexionar un poquito sobre la magia de la denominación de las cosas. Si observáramos esa obra en solitario, sería muy difícil que la calificáramos de mujer, de atractiva o de deseable eróticamente, ¿no? Pero al ponerle ese nombre, automáticamente despierta un interés erótico, por lo menos en estos dos personajes. Esta obra para mí es un homenaje a uno de los escultores más emblemáticos, ¿no? Miguel Ángel. Y tomando un poco como referencia una de sus obras, aunque de pequeño tamaño, pero de mayor significación, que es La noche del sepulcro de los Médicis. Aquí es un juego de
digamos, de revoltijo de fuerzas en espirales más bien no, en círculos contrapuestos, y al mismo tiempo parece que se eleva. Quizá es llevarla en cuanto a ese dinamismo un punto más allá de esta idea original. A mí, dentro del contexto de esta exposición en la que se refleja tanto lo que son las relaciones humanas desde el punto de vista de las personalidades, ¿no? De la influencia, del poder que unos ejercen sobre otros, etc. Y me pareció que podía funcionar muy bien como un ejemplo de que a veces el contacto interpersonal, sobre todo cuando te obligas o te obligan las circunstancias a dejar que la otra persona domine, que es como si te fueran comiendo poco a poco, ¿no? Entonces esa sensación de devorar es lo que trato un poco de reflejar en esta obra. No trato de crear arquetipos saludables de una raza ideal, o sea, no me lleva el interés artístico por ahí. Me interesa muchísimo más lo que me provoca determinadas situaciones en la vida a nivel emocional.